Amén, gloria a Dios. Les pedí que por favor, si pueden tener un lápiz, lapicero, eh, una hojita, ¿verdad? Y su Biblia para que vayan tomando notas de todo lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Este discipulado se basa en 16 verdades bíblicas, 16 verdades fundamentales que, pues bueno, yo le doy a todos aquellos candidatos que se van a bautizar. Mayormente yo lo doy antes del bautismo, pero a veces, como ahora, yo los bautizo primero y después, pues le doy el discipulado. Siempre, pues claro, siendo guiado por el Señor y con el discernimiento que el Espíritu Santo nos da. Hay algunos que yo, pues le permito bautizarse primero y después entonces le doy lo que es el discipulado. Amén. En las 16 verdades fundamentales, claro está, en estas 16 verdades no abarca todo lo que tiene que ver con la doctrina bíblica o todo lo que tiene que ver con la verdad bíblica. Por favor, hermano, pónganse en mute, no quiero escuchar, ok, porque lo estoy grabando, no quiero que la grabación se estropee. Amén. No abarca todas las verdades bíblicas, pero sí son una base, un fundamento, ¿verdad? De nuestra fe, una base, un fundamento, es como una zapata, ¿verdad? Todos aquellos que conocen de construcción saben que para construir una casa se necesita primero, pues, echar una zapata, un fundamento, y después de echado este fundamento, pues se construye encima de esta zapata. Pues estas 16 verdades fundamentales eh, cubren lo que son el fundamento bíblico, ¿verdad? De los apóstoles, de los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento. Y pues claro está toda la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como iglesia, simplemente lo que hacemos ahora es que reconstruimos encima de ese fundamento. Nosotros construimos encima de esa base, encima de esa base, encima de esa zapata. ¿Por qué? Porque ya toda la palabra ha sido revelada de Génesis a Apocalipsis. No hay revelaciones nuevas y todo lo que Dios quiso que nosotros sepamos están en los 66 libros de la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Yo brevemente les voy a estar dando una lista de las 16 verdades. No sé si usted tenga el tiempo de escribirla, pero la verdad número uno en el día de hoy va a ser la inspiración de las escrituras. O sea, toda la palabra es inspirada por Dios. Esa es la número uno. La número dos se va a tratar del único Dios verdadero. Número tres va a ser la deidad del Señor Jesucristo. Cristo como 100% hombre y también 100% Dios. La número cuatro será la caída del hombre. Estaremos hablando acerca del pecado, cómo entra el pecado al mundo. La número 5 trata acerca de la salvación del hombre. La número 6 trata acerca de las ordenanzas de la iglesia. Vamos a estar hablando acerca de lo que es el bautismo y la Santa Cena. Número 7 habla del bautismo en el Espíritu Santo. Número 8 habla acerca de la evidencia física inicial del bautismo en el Espíritu Santo. O sea, de la manera en que fue derramado el Espíritu Santo en el día de Pentecostés con la señal inicial de hablar en otras lenguas. La número 9 trata acerca de la santificación del creyente, del cristiano. La número 10 trata acerca de la iglesia y su misión. ¿Cuál es nuestra misión como
pueblo de Dios, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿A qué fue que el Señor nos mandó? ¿Cuál es nuestra responsabilidad ante Dios? La número 11 trata acerca del ministerio. Número 12 trata acerca de la sanidad divina. La número 13 trata acerca de la esperanza bienaventurada. La esperanza bienaventurada trata acerca de lo que es el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia. La número 14 trata acerca del reino milenario de Cristo, cuando el Señor Jesucristo esté reinando aquí en la tierra por 1000 años. Eso va a acontecer inmediatamente termine lo que son los 7 años de la gran tribulación aquí en la tierra, después de la segunda venida de Cristo de manera visible con su iglesia. La número 15 trata acerca del juicio final. Juicio final, o sea, el juicio ante el gran trono blanco. Todos los que compadezcan ante ese juicio, lamentablemente están perdidos, serán juzgados para condenación y trasladados del infierno al lago de fuego. Y la número 16 es los cielos nuevos y la tierra nueva. Esas son las 16 verdades fundamentales que vamos a estar tratando. Yo voy a estar tocando una verdad cada lunes. Hoy vamos a tocar la número 1. El próximo lunes, Dios mediante, la número 2 y así sucesivamente. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche. Y lo vamos a hacer por acá, por el Zoom. Yo lo voy a estar grabando. Si hay alguien que no puede conectarse, yo, pues bueno, por cortesía se lo estaré enviando para que lo escuche más adelante. Ok, la verdad número 1. La inspiración de las escrituras. Dice, las escrituras, o sea, la palabra de Dios, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son verbalmente inspiradas por Dios. O sea, son palabras del mismo Señor Jesucristo, quien es el Verbo. Son palabras de Dios. Y son la revelación de Dios para el hombre. La regla infalible, infalible quiere decir que no tiene error. Amén, es perfecta. La regla infalible y autoritaria de fe y de conducta. Verdad número 1. Dice la Biblia, nuestra regla suficiente de fe y conducta. Esta declaración de verdades fundamentales tiene por objeto simplemente ser una base para la confraternidad entre nosotros, ¿verdad? Que todos hablemos una misma cosa según dice la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10 y también, aleluya, como dice en el libro de los Hechos capítulo 2 versículo 42, ¿verdad? Dice en una nota, la verdad que se presenta se considera esencial para un ministerio del evangelio completo. Dice, no se afirma que esta declaración contenga toda la verdad bíblica, solo que abarca nuestra necesidad tocante a estas doctrinas fundamentales. Amén. Yo quiero que usted busque en Segunda de Timoteo, busque Segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16, y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. La Biblia dice, toda la escritura, fíjese, no alguna, no parte de la escritura, toda la escritura de Génesis, Apocalipsis, es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Oiga, ¿para qué es la Biblia? Para enseñar, para adoctrinar,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Usted ve, eso es lo que nosotros hacemos en la iglesia, el pastor, los martes, mayormente los domingos. Yo utilizo la palabra de Dios inspirada. ¿Para qué? Bueno, pues para enseñarle a ustedes, para adoctrinarles, también para corregirlos, ¿verdad? Para instruirlos en justicia. Dice, cuando la gente dice que la Biblia fue inspirada, esa palabra es clave. Bueno, están entrando algunos hermanos acá. Gloria al Señor. Esa palabra es clave. Inspirada. Dice, se está refiriendo al hecho de que Dios mismo influenció divinamente a los autores humanos de las escrituras, de tal manera que lo que ellos escribieron fue la misma palabra de Dios. Todos nosotros sabemos de que la Biblia fue escrita a mano por hombres. Ahora bien, eso no quiere decir de que como fue escrita por hombres es palabra de hombres. Dios, siendo Dios, siempre se ha placido, ha procurado y se ha placido de usar a los hombres como instrumento. Mire, fíjese que Dios tan bueno, fíjese que Dios tan misericordioso, que nosotros siendo hombres imperfectos, llenos de tantas imperfecciones y de pecado, pues Dios en su infinita misericordia, ¿verdad? Y en su amor, pues nos usa a nosotros, ¿verdad? Antes, en el principio, Dios hablaba con los hombres de manera personal, de tú a tú. Si usted va al Génesis, usted ve cómo Dios conversaba con Adán. Dios se paseaba en medio del huerto y hablaba de tú a tú con Adán, ¿verdad? Vemos también cómo Dios trataba con los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento, Dios le hablaba de manera audible. Vemos cómo Dios habló con Moisés en el Sinaí cuando le entregó las tablas de la ley, las cuales fueron escritas por Dios mismo, por el dedo de Dios. O sea que podemos ver desde el principio de que Dios siempre ha querido tener comunión con su pueblo, ¿verdad? Siempre se ha comunicado con su pueblo. Y también una de las maneras en la cual en el día de hoy, en el nuevo pacto, después de, ¿verdad? De Cristo haber muerto y resucitado de entre los muertos, el Señor, el Padre nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Una manera también de Dios hablarle a los hombres, a la humanidad, por medio de su palabra, pero escrita. Y a quien Él utilizó para, ¿verdad? Escribir su palabra fueron hombres como usted y como yo, sujeto a pasiones como usted y como yo, tentados como usted y como yo. Pero, ¿verdad? Entendiendo y sabiendo de que aunque fue escrita por hombre, fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y si fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, es palabra de Dios. Sigue diciendo, de tal manera que los que ellos escribieron fue la misma palabra de Dios, o sea, los hombres que Dios utilizó. En el contexto de las escrituras, la palabra inspiración significa sencillamente exhalada por Dios, o sea, un aliento, el mismo aliento de Dios, ¿verdad? El aliento de Dios produce vida, su palabra. Dice, exhalada por Dios. La inspiración nos comunica el hecho de que la Biblia es realmente la palabra de Dios y hace que la Biblia sea única entre todos los demás libros. Esa es la gran diferencia entre la Biblia y los demás. Hay muchos libros, hermano. Usted sabe que hay muchísimas religiones en el mundo, hay muchas sectas y cada quien pues tiene su propia Biblia o su propio manual religioso. Pero usted sabe de que todos estos libros
han sido todos escritos por hombres e inspirados por hombres imperfectos, por hombres pecadores, por hombres, ¿verdad? Que quizás no tienen el Espíritu Santo. Por tanto, son libros llenos de defectos, pero el único libro en el mundo que es digno de ser creído, que es digno de ser leído, estudiado y vivido es la palabra de Dios inspirada. Gloria al nombre del Señor. Por eso. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Mire lo que dice. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, ¿ven? No como palabra de hombres. Usted se va a encontrar, y vamos a hablar de eso al final ya cuando esté terminando, usted se va a encontrar mucha gente en la calle que lo va a cuestionar a usted. Usted se va a encontrar mucha gente allá afuera que le va a hacer preguntas a usted en cuanto a la Biblia. ¿Y cómo sabes tú que lo que está escrito ahí fue Dios que lo inspiró? ¿Y cómo sabes tú que que esa Biblia que tú tienes ahí no está llena de errores? ¿Y cómo sabes tú que no fueron hombres que escribió eso y no fue Dios? Usted tiene que tener respuesta para todo eso. Pero al final yo le voy a tratar de explicar el por qué mucha gente quiere venir a cuestionarnos de esa forma y de esa manera, pero usted debe de estar preparado para darle respuesta. El apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, le dice, tiene que estar preparado para contestar a todo aquel que te cuestione en cuanto a tu fe. Por eso es tan importante que usted conozca la palabra de Dios, que conozca estas verdades fundamentales, porque a usted le van a hacer preguntas, hermano. Yo no sé si a usted le ha pasado que cuando hemos salido a la calle a evangelizar, vienen personas con pensamientos raros, con filosofías huecas, con mensajes rarísimos, que si usted no está bien fundamentado en la palabra, pueden a usted confundirlo y engañarlo. Yo siempre les he dicho, nunca se ponga a discutir con un testigo de Jehová si usted no conoce la Biblia, porque los testigos de Jehová conocen bien la mentira que ellos predican, ¿me entiende? Ellos conocen bien las herejías que ellos enseñan. Y si tú no conoces bien tu fe, las doctrinas fundamentales de tu fe, se te va a hacer muy difícil tú contestarle a un testigo de Jehová, a un mormón, a un, diga, qué sé yo, a un adventista, a un rastafariano, a un musulmán, a un budista. Todos ellos conocen bien su mentira, su doctrina, porque a ellos lo adoctrinan bien y los envían afuera también a la calle a confundir. De esa misma manera, usted tiene que conocer la Biblia, la palabra, para que pueda responder a todos aquellos que le hagan preguntas en cuanto a su fe. Mire lo que dice aquí. La recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Aquí la Biblia está, ¿verdad? Dejándonos saber de que toda esta palabra ha sido inspirada por Dios y no por los hombres. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 21. Escríbalo, márquelo. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 21. Mire lo que dice. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Esto es un buen versículo para usted responderle a todo aquel que le venga a decir, no, esa Biblia la escribieron los hombres, los romanos, esa Biblia la escribieron, está llena de errores, eso no es palabra de Dios, pero no, aquí dice la misma palabra, porque nunca la profecía es la palabra de Dios, fue traída por voluntad humana, o sea, no fue hombre que la trajo,
no fue inspirada por ningún hombre, sino que los santos hombres, escuche bien, no cualquier hombre tampoco, santos hombres, hombres llenos del Espíritu Santo, para ellos poder ser utilizados como un instrumento, como una herramienta por Dios, tenían que ser hombres de Dios, tenían que tener el Espíritu Santo. Esa era la única manera en la cual Dios iba a usar a un hombre, o el Espíritu Santo los iba a usar para inspirarlo para que escribieran con su pluma. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí usted ve a un David, ¿verdad? El salmista, cuando escribe todos los salmos prácticamente, fue bajo la inspiración del Espíritu de Dios. ¿Usted me entiende? Eso es un ejemplo, ¿verdad? Una inspiración. Usted mismo, yo sé que quizás ha tenido experiencias en las cuales usted está en la intimidad con Dios y usted bajo la inspiración del Espíritu Santo canta cánticos a Dios, cánticos nuevos, cánticos espirituales que exaltan al Señor. Claro está, no es para que usted se lo añada a la Biblia, pero para que usted más o menos usted tenga una idea de cómo Dios puede inspirar a un hombre para que escriba. Gloria al nombre de Jesús. Mire, lo que le dije hace unos segundos atrás. ¿Cómo puede usted convencer a una persona de que la palabra, de que la Biblia es palabra de Dios y no palabra de hombres? ¿Cómo puedes tú convencer a una persona de que la Biblia que tú predicas, que tú enseñas y que tú vives no es un libro más, no es palabra de hombre? Primero es que usted no puede convencer a nadie. Usted no tiene el poder para convencer a nadie. El único que puede traer convicción a un ser humano de que esta palabra es realmente inspirada por Dios es el Espíritu Santo. Por eso es que muchos lo van a usted a cuestionar. ¿Por qué? Porque para creer que esta palabra es inspirada por el Espíritu Santo de Dios, usted necesita tener al Espíritu Santo de Dios. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no va primeramente ni a creer que esto es palabra de Dios. Usted tampoco va a confiar en ninguna de estas palabras, ni mucho menos vivirla. Para que tú puedas creer de que esto es palabra de Dios, Dios tiene que revelarse a tu vida. Por eso es que tú la crees, por eso tú le sirves al Señor, por eso tú estudias la Biblia, por eso tú vas a la iglesia, por eso tú tratas lo mejor posible de poner por obra todo lo que está escrito aquí. No es por tu fuerza, es simplemente porque el Espíritu Santo de Dios vive en ti y te ha dado la convicción de que todo lo que está escrito en este libro es palabra de tu Señor, es palabra de Dios. Mira lo que dice en Primera de Corintios capítulo 2, versículo de 10 al 14. Esto es bueno que usted lo tenga en la mente cuando alguien venga a cuestionarlo. No se ponga a discutir con nadie, no se ponga a pelear con nadie, no se hale los moños con nadie que no crea, que no quiera creer que esta es palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, verso 10 en adelante. Mire lo que dice. Pero Dios nos las reveló. ¿Quién fue que las reveló? Dios. Dios se te tiene que revelar primero. El Espíritu Santo tiene que traer convicción a tu vida primero. Y después que tú te arrepientes de tus pecados, te conviertes a Cristo y el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti, en tu corazón, entonces, ahora que has recibido vida de parte de Dios,
también has recibido entendimiento de parte de Dios. Dios te ha quitado la venda que tú antes tenías en los ojos y ahora entonces tú vas a poder ver, vas a poder entender todo lo que está escrito en la palabra. Hay mucha gente que estudia la Biblia y no la entiende porque no tiene el Espíritu Santo. Hay gente que, aún doctores en teología, que no tienen el Espíritu Santo y ellos leen, pero en la carne, no pueden entender o le dan una interpretación liberal según su agenda, pero no una interpretación según el Espíritu Santo, que es la interpretación correcta. Pero mira lo que dice aquí. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Fíjese que Espíritu está escrito con E mayúscula. Quiere decir que Dios, la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, fue que te la reveló. ¿Qué quiere decir revelado? Revelación. Revelación es algo que antes estaba oculto, algo que antes nosotros quizás no entendíamos ni comprendíamos, ahora ha sido revelado. Dios nos ha dado la interpretación, nos ha dicho qué quiere decir. Eso es lo que quiere decir revelado. Algo que antes estaba oculto, pero que ahora ya no está oculto, sino que está visible en lo espiritual para todos nosotros. Eso dice, Dios las reveló a nosotros por el Espíritu. Si no hay Espíritu Santo, usted no va a entender esta palabra, por más que usted trate. Por eso es que primero hay que aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Usted recibe la unción del Santo y después que usted tiene la unción, que significa la presencia de Dios en su vida, dice la Biblia que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia, nos capacita, nos equipa y nos da la iluminación para poder entender su palabra. Mire lo que dice. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Dice, así tampoco nadie. Mire lo que dice aquí, subráyelo en su Biblia. Por eso es tan importante estudiar la Biblia. Dice aquí, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, aquel que inspiró la palabra. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Eso era antes. Eso era antes de venir a Cristo. Que claro está así. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Espiritualmente éramos cadáveres. Estábamos muertos. No podíamos escuchar a Dios. No podíamos ver a Dios. No podíamos seguirle. Simplemente porque estábamos muertos a Dios. Pero inmediatamente Cristo viene a vivir en nosotros, recibimos vida espiritual y ya sí podemos seguirle. Dice, ustedes no han recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Ese es el que mora en ti. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. Mire lo que dice acá. No con palabras enseñadas por sabiduría humana. Eso es que yo siempre les digo, cuidado a la hora de estudiar la Biblia, siempre se ora primero, se pide a Dios, aleluya, que nos ilumine y que nos muestre qué quiere decir su palabra. Dice, no con sabiduría humana a la hora de predicar la palabra o enseñarla, yo no puedo torcerla o darle el significado, la interpretación que a mí me dé la gana. Utilizar mi sabiduría de hombre, mi sabiduría carnal, mi sabiduría terrenal, ¿verdad? Sabiduría carnal y terrenal es demoníaca. No compagina con lo santo, con la sabiduría de Dios. Dice, no con sabiduría de Dios, perdón, no con sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu.
Aquí vemos nuevamente espíritu con E mayúscula. Cuando usted ve espíritu con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Trinidad, de Dios mismo. Cuando ve espíritu con E minúscula, con E pequeña, está hablando del espíritu que mora dentro de nosotros, del espíritu del hombre. Aquí habla del Espíritu Santo. Dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero mire lo que sigue aquí. Aquí le responde a usted la pregunta de por qué la gente lo cuestiona a usted. ¿Por qué la gente se mofa de usted? Mira este loco. Este loco cree todo lo que dice la Biblia. Mira este fanático. Mira este ridículo. Ay, te lavaron el cerebro. ¿Cómo es que tú puedes creer todo lo que está escrito aquí? Pero la Biblia te está diciendo por qué. Mira. Pero el hombre natural no percibe, no acepta, no entiende, no comprende, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por más que usted intente de explicarle a una persona que sí, esto es palabra inspirada, que esto es palabra de Dios, que es digna de ser creída, que es digna de ser, de seguirla, de vivirla. Por más que usted le explique a un hombre natural, no va a entender. ¿Usted sabe lo que es un hombre natural? Un hombre natural es un hombre, una mujer, un ser humano que no tiene el Espíritu Santo. Un hombre natural es una persona que no tiene a Dios. La Biblia está diciendo aquí, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no entienden? Porque para él, para el natural, para el pecador, son locura. Ahí usted ve cómo la Biblia responde, son locura. Por eso usted le dicen, usted está loco. Esos evangélicos fanáticos, esa gente tan loca, no sigue esa gente. La palabra, no, eso es mentira. Porque la gente nada más le gusta el Salmo 23 y el Salmo 90. El pecador le gusta el Salmo 23 y el Salmo 91. La tienen abierta en la casa, como yo les digo, un vasito de agua al lado y lo tienen como un resguardo, como un azabache. Pero ellos no creen la palabra, ellos no viven la palabra. Ellos lo tienen como un azabache más. Mire lo que dice aquí. Porque para él son locura y no las puede entender. Usted ve, usted ve. Usted no puede convencer a nadie cuando usted salga a evangelizar en la calle. Limítese a evangelizar. Dios te bendiga, Dios te guarde, Cristo te ama. ¿Necesitas la oración? Hable de Cristo. Cristo murió en la cruz del Calvario por ti, por mí. Hay vida en Cristo, hay esperanza en Él. ¿Quieres aceptar a Cristo como Señor y Salvador? Pero no se me ponga a discutir con nadie ni a tratar de usted darle una tesis, ¿eh? O un curso de la que la palabra, no, esta es palabra de Dios. El Corán es mentira, lo mío es verdad. No se ponga a eso que está perdiendo usted está perdiendo el tiempo. No le eche sus perlas a los cerdos porque las va a desperdiciar. Eso dice la palabra de Dios. Mire lo que dice aquí. Y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. O sea, esta palabra hay que discernirla en el espíritu. Hay que ser un hombre espiritual. Hay que ser una mujer espiritual para entender esto. ¿Me entiende? Hay que tener el Espíritu Santo. Aún la fe que usted tiene de que todo esto es palabra de Dios, de lo que está aquí es palabra de Dios. Esa fe no es por usted. Dios ha puesto esa fe en usted. Aleluya. Usted cree en Cristo no por fuerza propia. Usted cree en Él porque esa fe ha sido depositada por Dios en ti, en tu corazón. Y también ha puesto en la fe de que lo que está escrito aquí es su palabra y es digno de ser respetado y seguido. Eso es para que usted tenga más o menos una idea. Toda la escritura de Génesis
Apocalipsis, nosotros como cristianos creemos ciegamente de que es palabra de Dios. Como es palabra de Dios, debe de ser, son mandamientos de Dios, hay que seguirlos, hay que obedecerlos. Si nosotros voluntariamente decidimos no obedecer lo que está escrito aquí, estamos en pecado, en desobediencia y en rebelión a los mandamientos de Dios, a las reglas de Dios, a los estatutos de Dios. Si usted ha confesado a Cristo como Señor y Salvador, si lo confesaste como Señor, tú le has dicho a Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi amo, yo soy tu siervo, yo soy tu sierva, yo soy tu esclavo y yo estoy ahora dispuesto a someterme a tu reinado. Estoy dispuesto a someterme a tus mandatos. Estoy dispuesto y dispuesta a someterme a tus reglas, a tus estatutos, ¿verdad? Y las reglas, los estatutos y los mandamientos de Dios están todos escritos aquí en este libro sagrado, que es la Biblia. Amén. Por eso es que yo le digo, no hay tal cosa como un cristiano, una cristiana que diga, Cristo, Dios, es mi Señor, pero no esté dispuesto, amado hermano, a someterse a lo que su Señor dice aquí. Si no está dispuesto a someterse a lo que dice aquí, pues bueno, dos cosas. O se convirtió y estaba rebelde o simplemente no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo del agua y del espíritu, ¿verdad? Ha confesado a Cristo, pero solamente de boca, pero su comportamiento, su testimonio y su estilo de vida dicen lo contrario. Por eso es que el Señor dice en Mateo 7, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Al reino de los cielos entrará todo aquel que hace la voluntad del Padre. La voluntad de mi Padre, dijo Cristo en cierta ocasión, que está en los cielos. Y la voluntad del Padre está aquí, en la Biblia. ¿Ve? Para entrar al reino de los cielos hay que obedecer, hay que sujetarse, hay que someterse a la voluntad de Dios, que es la palabra. Ok, ya cubrimos esa partecita aquí. Es bueno que usted entienda algo. La mayoría de nosotros vinimos de los santos, Jehová. Uno entra y sale, bendice la Padre. La mayoría de los que están aquí venimos, amén, venimos de la tradición. ¿Cuál es la tradición? La Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ahí fue donde, si somos aquí, somos latinos todos. Mayormente usted nació en la Iglesia Católica. Usted lo llevaban a la Iglesia Católica cuando chiquito, lo llevaban a la misa, le ponían quizás la misa en la televisión. Mi mamá me ponía la misa cuando yo era chiquito y eso era lo que yo veía. Y hermano, aunque eso es otro tema, aunque era católica, algo se quedó de ahí. Algo aprendí también. Pero la religión católica, por ejemplo, y también lo que es la secta Testigos de Jehová. Por ejemplo, vamos a comenzar con los Testigos de Jehová. Los Testigos de Jehová tienen una versión de la Biblia que se llama la Biblia Mundial, algo así. En esta Biblia hay muchas alteraciones. Esta Biblia la han modificado mucho, han quitado muchos textos, han añadido otros y le han dado interpretación privada, o sea, interpretación de hombres. Por ejemplo, Juan, el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Ellos dicen, los testigos de Jehová, gloria a Dios. Pónganse en mute, por favor, mis amados. Los testigos de Jehová dicen de que en el principio el verbo era un Dios, o sea, un Dios, no que era Dios, sino un Dios. Eso es una interpretación errónea. Pero, ok. La Biblia católica tiene libros extras o lo que le dicen extracanónicos. El canon bíblico quiere decir todos los libros
de Génesis a Apocalipsis que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ahora bien, la Biblia católica tiene más de 66 libros. La Biblia católica tiene una sección de libros que se llaman los libros apócrifos. Libros apócrifos. Usted tiene un celular, tiene la aplicación de la Biblia. Cuando usted tenga tiempo, trate de bajar una Biblia católica. Yo le voy a dar el nombre de la Biblia católica solamente para asuntos de, ¿verdad? Por motivos educacionales, para que usted se eduque. Pero los libros apócrifos, ¿verdad? Son estos, mire. Primera y segunda de Esdras. Esos son libros apócrifos que los católicos tienen en su Biblia. Tienen el libro de Tobías. Tobías. Tienen también el libro, gloria al nombre del Señor. Tienen también el libro de Judith. Tienen libros extras de Esther. Tienen lo que es la sabiduría, no Salomón, sino la sabiduría de Salomón. Tienen un libro que se llaman Eclesiástico, no Eclesiastés, sino Eclesiástico. También en los libros apócrifos está la sabiduría de Sirac. No sé quién fue Sirac. Tengo que estudiar a ver quién fue esa persona. Tienen Baruch, tienen un capítulo 13 añadido al libro del profeta Daniel. Tienen también lo que es el canto de los tres jóvenes hebreos, de Sadrach, Mesach y Abednego. Tienen un libro también. Tienen también lo que es la oración de Manasés. Y por último, también tienen primera y segunda de Macabeos. Si usted tiene una Biblia, católica, usted por favor no me deje mentir. Ahorita cuando terminemos, usted va y lo busca. Ahí va a ver a Judica, Baruch, primera y segunda de Macabeos, los libros que yo acabo de leerle. ¿Por qué estos libros no fueron incluidos en los 66 libros? Tengo una información acá. ¿Por qué no fueron incluidos? No fueron incluidos porque a través del tiempo se pudo determinar hombres de Dios llenos del Espíritu Santo y sabios pudieron discernir y determinar de que estos libros no fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pastor, ¿y por qué? ¿Cómo usted sabe que no fueron inspirados por el Espíritu Santo? Bueno, porque en estos libros hay muchas contradicciones y en algunas secciones de ellos hay partes que apoyan lo que es el pecado. Uno de ellos habla acerca de la oración a los muertos. Eso es espiritismo. La Biblia condena la oración a los muertos. Eso es espiritismo. Por tanto, Dios nunca, 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 nunca se va a contradecir. Dios nunca va a decirnos algo que sea contrario a su palabra. ¿Me entiende? So, si Dios condena lo que es el espiritismo, si Dios condena la oración a los muertos, no puede entonces en su misma palabra traer una enseñanza, una sección donde se apoye lo que es el espiritismo o la oración a los muertos. Tenga cuidado, hermano. Como le dije, nosotros venimos de la tradición católica, ese asunto de que si alguien murió y después hay que hacerle los 90 días y orarle después que muere, mire hermano, eso a Dios no le agrada, eso es espiritismo. El que murió, murió, el que murió, partió. Amén. Si servía a Cristo, está en la misma presencia del Señor, pero ya usted ni yo podemos estar de que prendiéndoles vela, ni estar haciéndole una misa, ni estar haciéndole un servicio todos los años. Usted, al hacer eso, lo que está haciendo es invocando a los muertos, practicando el espiritismo y está abriendo puertas en lo espiritual para que los demonios vengan donde usted, a su casa, a su hogar. ¿Me entiende? Eso tiene que tener mucho cuidado. Mire lo que dice aquí.
No hay marcas en estos libros que atestiguen un origen divino. Por ejemplo, los libros de Judith y Tobías. Esos son dos. Si quiere, escríbalo. Judith y Tobías. Y le dije, solamente usted puede buscarlo y leerlo solamente con fines educativos. No es que usted va a predicar de eso, ni va a, ¿me entiende? Ni va a aplicarse eso tampoco. Eso es solamente con fines educativos. Amén. Dice, Judith y Tobías contienen errores históricos, cronológicos y geográficos. Estos libros justifican la falsedad, mire, justifican lo que es la falsedad y el engaño y hacen que la salvación dependa de obras de mérito. O sea, en estos libros lo que vemos es una salvación por obras. Cuando la Biblia, la palabra de Dios, dice de que la salvación es por gracia, según Efesios capítulo 2, versículo 8, por gracia somos salvos por medio de la fe en Jesucristo, no por obras, para que ningún hombre se gloríe. Por tanto, los libros de Judith Tobías hablan de una salvación por obras. Tú haces esto para que Dios te acepte. Tú haces esto para que Dios te abra la puerta del reino. Eso es contrario al evangelio. Dice, estos libros justifican la falsedad y el engaño y hacen que la salvación dependa de obras de mérito. Por ejemplo, Eclesiásticos y la sabiduría de Salomón enseñan una moralidad basada en la conveniencia. Ve, ahí hay contraste, ahí hay contradicción a la palabra inspirada. Enseña la creación del mundo con materia preexistente. Eclesiástico enseña también que dar limosnas, esto es un lenguaje católico, dar limosnas hace expiación por el pecado. En Baruch se dice, ¿cómo así expiación por el pecado? Wow, increíble. Esto, wow. O sea, una persona que da limosna, que es bueno con los pobres, da de comer al hambriento, pone calzado al que está descalzo. No importa si se comporta como un perfecto diablo, si hace estas obras y la practica, pues prácticamente es salvo. Dios lo acepta. Eso es contrario al evangelio de Jesucristo. Por eso estos libros no forman parte del canon bíblico. Sigue diciendo, en Baruch se dice que Dios oye las oraciones de los muertos. Eso es una herejía diabólica, hermano. Eso es una herejía satánica. Por tanto, por eso el libro de Baruch no puede ser incluido en el canon bíblico. ¿Por qué? Porque está justificando el espiritismo. Y primera y segunda de Macabeos también se encontraron muchos errores históricos y geográficos. Dice, los libros de la apócrifa contenían respaldo para la enseñanza católica, por eso ellos tienen los libros apócrifos, ellos sí la tienen en su Biblia, mayormente predican de ahí. El purgatorio, ahí es que ellos se basan, el purgatorio, que después que usted muere va a un lugar donde los purifican por un tiempo. Usted pudo haber sido la bestia más mala en el mundo y vivir sin Cristo toda su vida. Y la Iglesia Católica enseña de que después que usted muere sin Cristo, usted va a un lugar que se llama el purgatorio, donde por un tiempo lo purifican. Después que allí usted es purificado por un tiempo, entonces es trasladado al paraíso. Eso es una mentira, hermano. Eso es una diablura eso. Por eso no fue incluido tampoco esto en la Biblia. También sigue diciendo, aleluya, dice, para la enseñanza católica de las oraciones por los muertos y la justificación por fe más obras y no por fe sola. A ratificar a los apócrifos como dentro del canon, los católicos romanos podían sostener que la iglesia tiene la autoridad de declarar una obra literaria como escritura. Pero esa es otra enseñanza. Pero por eso quise darle algunos tips, ¿verdad? Del por qué los libros apócrifos no fueron incluidos en el canon bíblico. Amén. Vuelvo a repetirle, versículos claves
que hablan de la inspiración de las Escrituras. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 15 al 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. También está Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Y también puede agregar ahí el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42.